La generación de una proteína recombinante comercial requiere de dos etapas básicas. Una fase inicial que se refiere al diseño del sistema de expresión y la estrategia de producción del recombinante. Y una segunda fase que retoma aspectos pues puramente industriales, como la purificación, el control de calidad, la validación del producto, que a lo mejor pues nos resulta un tanto ajeno estos temas, pues porque no somos QFBs. Nuestra, llamémosle así, nuestra injerencia principal es en esta fase inicial, donde tenemos que tomar en cuenta pues tres aspectos principales. El vector de expresión, si se trata de un procarionte o un eucarionte, el tipo de bioreactor que va a ser empleado para expandir este vector y que se produzca el recombinante. Y finalmente, pues, ¿cómo va a ser producido ese recombinante? ¿Intracelularmente o es una proteína de secreción? Cada recombinante va a tener sus muy particulares retos a nivel de producción. Las especificaciones, las exigencias a nivel industrial, pues van a ser diferentes si es una proteína de uso veterinario, de uso médico, para el diagnóstico, si va a ser empleada en un proceso industrial, digamos la generación de papel. Aquí voy a utilizar como ejemplo proteínas recombinantes de aplicación terapéutica, terapéutica humana. Pero digamos que podríamos extender esta explicación general para el resto de los recombinantes, en el entendido de que pues, cada uno va a tener sus muy particulares circunstancias. Lo primero que debería de yo preguntarme si quiero generar un recombinante es, pues, ¿por qué, para qué y a quién va dirigido ese recombinante? Normalmente, pues, todos tenemos la capacidad para generar nuestras proteínas y no tenemos ningún problema. Sin embargo, pues, pensemos en aquellos individuos que por alguna mutación, pues son incapaces de producir o de expresar sus propias proteínas. Una primera opción, pues es purificar proteínas animales que cumplen pues la misma función que en humanos. Digamos, insulina. Yo puedo purificar insulina de cerdo y va a tener pues la misma función que la insulina humana. Sin embargo, pues va a haber diferencias antigénicas, pues porque somos especies diferentes. Y no todas las personas tienen la misma capacidad para tolerar estas diferencias antigénicas. Es ahí donde entra pues la utilidad de las proteínas recombinantes o proteínas heterólogas. Yo puedo producir una proteína que en esencia, a nivel de secuencia, es idéntica a un humano, utilizando pues un vector distinto a lo humano. Luego entonces, pues necesito hacer una construcción molecular. Y aquí, pues es importante considerar quién va a ser mi vector de expresión. ¿Va a ser un procarionte o va a ser un eucarionte? La elección va a depender principalmente de las propiedades y del uso final de la proteína expresada. Si la proteína consta de múltiples subunidades o requiere de complicadas modificaciones posttraduccionales, difícilmente voy a elegir como vector de expresión a una bacteria. Más adelante les hablaré cuando los vectores de expresión son
eucariontes. Aquí les pongo pues ejemplos de los eucariontes más utilizados para la generación de recombinantes. Saccharomyces, Aspergillus, Trichoplusia y las células CHO, es una línea celular. Bueno, digamos que estas mantengámosla en pausa y veamos el uso de procariontes. ¿Cómo voy a transformar ese procarionte? Ya lo retomamos previamente. Ahora pensemos en algo más. ¿Qué estrategia voy a utilizar para que ese vector se amplifique? Y una vez que tenga ese vector amplificado, pues produzca lo que a mí me interesa producir. ¿Se trata de una proteína de secreción o es una proteína que se produce intracelularmente? Considerar estos aspectos es de relevancia porque finalmente van a incidir en esta segunda etapa de la generación del recombinante. El proceso de purificación es distinto, pues si es una proteína de secreción o si tengo que lisar a la célula productora para liberar el recombinante. Mi producto pues debe de cumplir con ciertos estándares de calidad y un organismo gubernamental tiene que validarme que justamente mi recombinante esté cumpliendo con las exigencias. Anteriormente decíamos, pues si yo quiero hacer una construcción, necesito pues un vector. Y el vector más sencillo de utilizar, pues es un plásmido. Y para tener un vector de expresión, pues necesito un origen de replicación, un marcador de selección, un promotor, un terminador y pues obviamente sitios de clonación múltiple para colar mi inserto. Ahora, como estamos llevando la replicación del plásmido a un nivel industrial, necesito considerar si ese plásmido se replica mucho o poco. Si es un plásmido en bajo número de copias, es decir, de 25 a 50 veces en bacteria, o bien tiene la capacidad de replicarse a un máximo de 200 copias por bacteria. ¿Qué tanto se replica el plásmido en la bacteria? Influye en su estabilidad, es decir, qué tanto permanece el plásmido dentro de la bacteria. Si es un plásmido de bajo número de copias, va a tener una baja estabilidad. Pues porque cuando la bacteria se replica o cuando la bacteria se divide, pues si tengo pocos plásmidos, pues existe la posibilidad de que se pierdan plásmidos en la división. Por el contrario, si tengo un plásmido que se replica muchas veces dentro de la célula antes de dividirse, antes de que ésta se divida, pues entonces es más probable que un buen número de plásmidos permanezcan en las bacterias hijas. Desafortunadamente, el hecho de que un plásmido se replique muchas veces en una bacteria influye en la tasa de replicación de la bacteria, porque pues obviamente el plásmido también consume recursos, de tal manera que hay que, dependiendo del recombinante, dependiendo de la bacteria, del vector, pues se tiene que sopesar qué es lo que interesa más, la estabilidad o la capacidad de replicación de la bacteria. Puedo utilizar un plásmido PBr322 si lo que me interesa
en una primera etapa es conseguir la transformación y no tanto que esa transformación se dé a largo plazo. En ese caso, pues quizás me interesaría un plásmido PUC que me va a determinar una mayor estabilidad. En cuanto al marcador de selección, hasta el momento únicamente habíamos visto por resistencia antibiótica, pero a nivel industrial la selección de aquellas bacterias que portan la construcción de aquellas que no siempre se puede hacer con el empleo de un antibiótico, tanto por razones puramente prácticas como por buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, la ampicilina únicamente puede utilizarse a nivel de laboratorio. Algunos humanos son alérgicos a la ampicilina, de tal manera que pues no puede utilizarse la ampicilina como parte de un proceso industrial para generar una proteína recombinante terapéutica humana, por supuesto. Sí se puede utilizar tetraciclina o kanamicina, pero aquí pues habría que preguntarse si es un tema de costo-beneficio. Hay alternativas para no utilizar antibióticos. Podemos utilizar o valernos de una proteína esencial y a partir de esa proteína o la ausencia de esa proteína, seleccionar las bacterias que portan mi construcción. Bueno, mi recombinante. ¿Se trata de un metabolito primario o de un metabolito secundario? Si se trata de un metabolito que se produce en la idiofase, pues entonces yo me las tengo que arreglar para que no se exprese en la tropofase. Luego entonces, pues normalmente en una construcción de este tipo, pues debe de emplearse un promotor que sea regulable, pero además que esa regulación sea sencilla y barata de inducir. Por supuesto, además de una secuencia promotora, pues necesito de una secuencia de término y de poliadenilación. Los promotores más comúnmente usados cuando el huésped es una bacteria y se trata de proteínas de origen humano, son estos que les pongo aquí. Nótese que todos estos son promotores inducibles, no son constitutivos. Necesitan de la inducción de carbohidratos, por ejemplo, y PTG, un análogo de la lactosa. La presencia o ausencia del aminoácido triptófano determina la actividad del promotor de TRP. O, por ejemplo, determinadas condiciones de temperatura determinan la expresión o el funcionamiento de estos promotores. De tal manera que en función de determinadas condiciones dentro del bioreactor, es que yo puedo diseñar cuándo va a producirse mi proteína recombinante. Otro tipo de promotores, aunque no son tan utilizados a nivel industrial, se valen de las condiciones del bioreactor como el pH, el nivel de oxígeno, la osmolaridad, etc. Sin embargo, pues valerse de estas condiciones a nivel industrial pues no es del todo sencillo, porque pensemos que donde se cultivan estas bacterias pues no son cajas de Petri,
sino son contenedores con varios cientos de litros. ¿Bajo qué circunstancias podría yo utilizar un promotor constitutivo? ¿En qué tipo de metabolito sería útil un promotor así? Veamos este ejemplo de expresión regular. El promotor es el promotor de LAC. Es una enzima que se encarga del metabolismo de la lactosa. De tal manera que en ausencia de lactosa, pues la bacteria no necesita de expresar esa enzima. De tal manera que está inhibido el promotor, pues porque está unida una proteína represora, la que le están aquí ejemplificando con rojito. Bueno, si en el momento en el que se adiciona IPTG o isopropil tiogalactósido, que es un análogo de la lactosa, que es de origen sintético y es más barato que la lactosa, se va a unir al represor, de tal manera que el represor pues se desancla del promotor y aunque no haya lactosa, pues actúa el promotor, funciona. De tal manera que pues va a inducir la expresión de todos los genes que estén regulados por este promotor. De tal manera que pues yo puedo utilizar yo puedo valerme de este sistema para inducir la expresión de mi mensajero de interés, que pues en este caso se trata de una polimerasa, de una RNA polimerasa que viene de un fago del T7, el cual pues esta polimerasa es necesaria pues para inducir la expresión de esta proteína. Bueno, es únicamente un ejemplo. En un ejemplo similar, que utiliza dos plásmidos. Uno de ellos lleva el gen que codifica para el represor del promotor del triptófano. El segundo plásmido, que lleva pues mi inserto de interés, ese va a estar regulado por la presencia de triptófano. Si no hay triptófano en el medio, el promotor del triptófano pues va a estar activo, porque pues, si no hay el aminoácido, pues necesito generar el aminoácido. De tal manera que pues voy a producir las moléculas del represor. Ese represor se une al promotor en el segundo plásmido, de tal manera que va a reprimir la transcripción de mi gen de interés. Cuando yo adicione triptófano, pues entonces la bacteria ya no va a necesitar sintetizar ese aminoácido. De tal manera que pues se va a reprimir la transcripción del represor. Si ya no tengo represor, pues entonces en el segundo plásmido pues se va a producir mi recombinante. A ver, estuvo medio enredado esto. Imaginen lo siguiente. Al inicio tengo bacterias y las voy a cultivar en un medio que tiene poco triptófano libre. Entonces, mi gen de interés no se va a expresar porque está reprimido por el represor en el primer plásmido. Una vez que las bacterias alcanzan cierta densidad, cierto número celular, se añade triptófano. De entonces, pues se va a bloquear el represor. Como ya no va a haber represor, pues entonces se expresa mi proteína de interés. El chiste es valerse de un sistema que sin que se le invierta muchos recursos, le permita al operador decidir cuándo se va a producir el recombinante. En esta etapa inicial del diseño
de la construcción, hay elementos adicionales que no habíamos considerado previamente. Nos había bastado con decir, bueno, pues tengo que mirar el mapa de restricción, mirar cuáles enzimas son las adecuadas para los sitios de clonación múltiple, para generar mi inserto, y hasta cierto punto, pues ya, dejar lo demás, el promotor, el terminador, en manos del plásmido y listo. Bueno, cuando abandonamos el contexto del laboratorio y se entra a lo industrial, pues obviamente hay que pensar en cosas adicionales. Esas cosas adicionales tienen que ver con la eficiencia de la producción del recombinante. Pensemos que estamos obligando a un procarionte a expresar proteínas eucariontes. Y no solo eso, queremos que lo haga de manera muy eficiente y que la recuperación de ese recombinante sea relativamente fácil y no costosa. Una manera de hacer esto, pues, es fusionando mi proteína de interés, mi recombinante, con una proteína propia de la bacteria, de tal manera que uno, pues no la reconozca como extraña y la degrade, y dos, que facilite esta proteína la purificación del recombinante, de lo que a mí me interesa. Entonces, quizás necesite en la construcción o en el diseño de mi construcción, pues fusionar mi secuencia de interés, mi gen de interés, con una secuencia adicional y entonces generar una proteína de fusión. Este paso no es necesario en todos los casos. Ahora, recuerdan que la traducción pues no es idéntica en procariontes que en eucariontes. Nosotros, por ejemplo, nuestros genes no tienen secuencias Shine-Dalgarno, nuestros mensajeros no tienen eso. Sin embargo, pues vamos a utilizar ribosomas procariontes. Si el mensajero que porta nuestro gen de interés no es fácilmente reconocido pues por la maquinaria de traducción de la bacteria, pues vamos a tener un problema. ¿Qué es lo que les muestro aquí? Quizás a ustedes lo que les interesa pues es clonar esta sección. Aquí está su gen de interés, aquí está su proteína terapéutica. Sí, pero si en su mensajero no incluyen una secuencia de Shine-Dalgarno, y esta secuencia no está separada de su gen de interés con unas 7 u 8 nucleótidos de distancia, pues difícilmente la subunidad menor del ribosoma bacteriano pues va a poder reconocer este mensajero. Recuerdan que como concepto el código genético es universal, pero habíamos hablado que había ligeras diferencias en cuanto al código de procariontes y de eucariontes. Algunos codones pues significan aminoácidos distintos o incluso codones de paro. Adicionalmente, hay una problemática que se llama sesgo de codones. Eso significa que las bacterias, a diferencia de los eucariontes, utilizan preferentemente algunos codones para determinados aminoácidos y no otros. De tal manera que si en mi secuencia de interés hay codones que normalmente no son utilizados por las bacterias para codificar ese aminoácido, pues significa que la bacteria pues va a tener pocos RNAs de transferencia para ese aminoácido.
de tal manera que pues la traducción no va a ser del todo eficiente. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues modificar mi secuencia para que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un aminoácido, prolina, que en bacterias, pues el codón que casi no se utiliza es citosina, citosina, uracilo. Y casualmente, en mi mensajero está ese codón. Yo lo tendría que sustituir por el codón que codifica prolina, pero que normalmente se utiliza en las bacterias. De tal manera que pues haya número suficiente de RNAs de transferencia para ese codón, para ese aminoácido, de tal manera que pues no, de tal manera que sea eficiente la traducción del mensajero. La búsqueda de integración cromosómica no es tan, en bacterias, no es tan, llamémosle así, solicitada, como si ocurre en eucariontes. Principalmente, pues porque nosotros como eucariontes no estamos habituados a transportar plásmidos. Y normalmente, en ausencia de presión de selección, pues nuestras células expulsan o degradan los plásmidos. Las bacterias no, son las competentes, digamos que son más... están más habituadas a transportar plásmidos. De tal manera que integrar el vector al cromosoma no es tan indispensable como si ocurriría cuando tengo un huésped eucarionte. En en la primera parte, nos preocupamos acerca de la estabilidad del plásmido, es decir, qué tanto permanece dentro de las bacterias a medida que esas bacterias pues, se replican. Y decimos, pues si a mí me interesa una alta estabilidad, es decir, que permanezca el plásmido a largo plazo en diferentes generaciones en la bacteria, pues a lo mejor me conviene tener un plásmido con alto número de copia. Sin embargo, pues puedo caer en una cosa que se llama efecto negativo de la carga metabólica. Tener más plásmidos dentro de mi bacteria, pues implica un mayor gasto de recursos, de nutrimentos. Hay una limitante en cuanto a oxígeno. Transportar un DNA foráneo, pues no es habitual. Bueno, sí es habitual, pero no si este está en alto número de copias. La producción de mi recombinante, simplemente por tratarse de una proteína pues foránea, que normalmente la bacteria no tendría por qué pues expresar, pues puede agotar las reservas de nutrimentos, las reservas de aminoácidos o particularmente de RNAs de transferencia. Si esa proteína de interés se acumula, pues puede resultar tóxica para la bacteria. Si se trata de una proteína de secreción o que se produce en el periplasma, es decir, en la interfase entre la membrana y la pared, puede, llamémosle así, puede atascarse el recombinante aquí, en esa interfase, en ese espacio, y eso pues alterar el funcionamiento de las bacterias. Por supuesto, hay alternativas para darle la vuelta a esos efectos negativos de la carga metabólica. A lo mejor utilizar un vector, un plásmido con bajo número de copias. O a lo mejor ni siquiera utilizar un plásmido. Utilizar un virus que me permita pues integrar mi inserto en la bacteria. Utilizar un bacteriófago, digamos. Usar promotores altamente regulables
de tal manera que mi recombinante únicamente se produzca cuando yo ya tengo cuando yo el número celular ya lo tengo en etapa de meseta, y entonces pues las bacterias ya no se van a replicar. Entonces, si ya no van a estar consumiendo recursos en la replicación, pues que utilicen toda su maquinaria para producir el recombinante. Entonces, pues dependiendo del recombinante va a haber determinados retos a vencer y circunstancias pues muy particulares.